Javier Milei le ha dicho las verdades del barquero a los magnates del foro de Davos en su cara, y delante de todos esos títeres que tienen a su servicio, entre los cuales se encuentra Pedro Sánchez. Y aunque las comparaciones son odiosas, vamos a comparar el discurso de Javier Milei con lo que ha ido a hacer allí Sánchez, y también compararemos cómo han llegado. Milei asegura que ha ahorrado 360.000 euros viajando en vuelo regular al foro de Davos. Y es que el presidente de Argentina se ha desplazado hasta Davos, donde estaban reunidas las élites políticas y económicas mundiales, en clase turista en un vuelo ordinario. Mientras tanto, ¿qué habrá hecho Pedro Sánchez? Bueno, por algo le llamamos Falconetti. La hipocresía de Pedro Sánchez. Viaja en Falcon a Davos y abrigo de Joma. Milei ahorrará 392.000 dólares a los argentinos por ir en vuelo comercial. Desde el pasado martes 16 de enero, el señor que hay en la Moncloa, yo no le voy a llamar presidente, Pedro Sánchez se encuentra en Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial de Davos, donde se plantean diversos aspectos para dirigir el destino del planeta. ¿Y a esta gente quién le ha votado? A los presidentes del gobierno entiendo quién les ha votado, pero ¿y a los demás? No, y lo gracioso es que nos hacen creer que decidimos algo cuando asumen las directrices de todos estos señores a los que nadie ha elegido. Pero hablando de hipocresías, esto es del año pasado. El foro de Davos pide eliminar el 75% de los coches para 2050. Es que si yo voy a trabajar en coche o voy al hipermercado contamino mucho. Y de ese mismo año, es decir el pasado, los jets privados al foro de Davos generaron el mismo CO2 que 350.000 coches en una semana. Bien, ¿no? Bien. Ellos pueden, nosotros no. Y ya ayer os mostré lo que hacían, lo de las señoritas de compañía. Pero lo que realmente me interesa no es tanto las formas, sino lo que han dicho. Porque el discurso de Milei ha sido apoteósico y buena nota debería de tomar Pedro Sánchez, quien en 30 segundos ha dicho 8 mentiras. Discurso de Milei en Davos 2024, fragmento. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. El libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro, un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Y antes de que veamos por qué Occidente está en peligro en opinión de Javier Milei, os recuerdo que esto se lo está diciendo a una serie de magnates que quieren intervenir en los mercados, que quieren intervenir en nuestras vidas y cuyo proyecto es el antagónico al que plantea Javier Milei. Hablamos de unos supuestos tecnócratas que se creen con el derecho de organizar nuestras vidas porque se sienten superiores a nosotros. Hablamos de gente que quiere regular los aspectos más nimios de nuestra vida, como por ejemplo, limitar lo que comemos o cuánta ropa podemos tener. Hablamos de gente que quiere prohibirnos volar en vuelos comerciales si lo podemos hacer en tren. Hablamos de gente que quiere prohibirnos tener un coche.
Y hablamos de gente que quiere confinarnos en ciudades de 15 minutos, y no penséis que es algo que no va con vosotros, porque muchas de las cosas que he mencionado os sonarán porque ya son ley en España. Porque Pedro Sánchez es el recadero de los magnates del Foro de Davos, que son quienes se van a lucrar de todo este proceso de planificación central. Porque el modelo al que quieren conducirnos es una suerte de corporativismo en el cual las diferencias entre lo que es el Estado y lo que son estas empresas monopolísticas están diluidas. Hablamos de un entramado que atenta contra la soberanía de los países y que atenta contra la propiedad privada, la libertad individual, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y también incluso la vida. Hablamos de gente soberbia y condescendiente que quiere dirigir nuestra vida con la excusa de que es por nuestro bien, pero que son quienes se van a beneficiar de todo este proceso. En el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad. Vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural, y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que sin quererlo termina siendo funcional la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. Y es que si bien el comunismo fue abandonado por los partidos de izquierda occidentales, la dialéctica es la misma. Entendieron que el obrero ya no era un buen sujeto revolucionario porque los obreros fueron mejorando su calidad de vida y adquiriendo bienes como un coche o una casa. Por lo tanto, era muy complicado convencer a los obreros de que apoyasen el comunismo. Por ello, esa dialéctica de lucha de clases la aplicaron a otros colectivos, como puede ser la mujer vía el feminismo, como puede ser vía la ideología de género las personas LGTB, o vía teoría crítica de la raza las personas que vienen a denominar racializadas, es decir, no blancas. Pero lo que subyace es lo mismo, se sigue hablando de privilegiados, ahora no es el burgués, ahora es el hombre, el blanco o el hetero. Se sigue hablando de oprimidos, ahora no es el obrero, es la mujer, la persona de color, el gay. Pero sigue siendo el mismo discurso maniqueísta de buenos contra malos, el mismo discurso victimista de delega en mí que yo trabajaré por tus derechos, aunque en la práctica lo que quiero es enriquecerme yo. Y todo esto para el beneficio de grandes empresas multinacionales que ven cómo con la intervención del mercado se libran de la competencia de las pymes y pueden monopolizar. Hablamos de personas que tienen la perversidad de querer dirigir la vida ajena. Y es complicado saber si esto lo hacen porque hay un plan detrás o si por el contrario lo que buscan es más poder y más dinero. Yo me inclino por lo segundo, aunque algo de lo primero hay. Pero vamos a seguir comparando a Pedro Sánchez, su reverendísima hermosidad, con Javier Milei. Sánchez ha hecho lo que más le gusta hacer, no ha dado un discurso, sino que por el contrario se ha puesto a hablar de sí mismo y de su, según él, maravillosa gestión, que si no vivís debajo de una piedra ya sabéis que es una gestión terrible. Sánchez suelta en 30 segundos 8 mentiras en Davos sobre la economía española. ¿Pedro Sánchez mintiendo? No, este titular tiene que estar mal. Benjamín Santamaría se ha tomado la molestia de rebatir todos los disparates de Pedro Sánchez, pero yo aportaré algo más de información para que veáis para que veáis cómo nos toma el pelo a todos. La primera afirmación es sobre derechos laborales. El presidente se refiere a medidas como las reiteradas subidas del salario mínimo interprofesional. Cepime apunta a que la medida del Ministerio de Trabajo ha causado la desaparición de un total de 217.500 empleos en España. Pero yo os voy a enseñar otra cosita que publicaron en Libre Mercado. Transparencia obliga a Yolanda Díaz a publicar el informe que ocultó sobre el impacto del salario mínimo interprofesional. Según el Banco de España, se perdieron entre 98.000 y 180.000 puestos de trabajo. Pero el informe que ocultó no puede ser del Banco de España porque ya no tiene la potestad de ocultar ese tipo de informes. ¿Qué informe fue el que escondió?
Uno que encargó la propia Yolanda Díaz, pero que no le daba la razón. Para hacer callar al Banco de España y a otros organismos que avisaron de que se estaban destruyendo empleos y se estaba reduciendo la contratación, Yolanda encargó un estudio, pero cuando el estudio le ofreció los resultados no le gustaron y lo escondió. El problema es que como el estudio lo había pagado ella con fondos públicos, Transparencia le obligó a publicarlo. Ante la oleada de críticas a Yolanda Díaz, el Ministerio de Trabajo encargó el citado estudio a la profesora Sara de la Rica. El Instituto Ostrom reclamó al Ministerio de Trabajo la publicación de dicho estudio amparándose en la Ley de Transparencia. Y en ese estudio Yolanda quedó retratada, pero que su jefe Pedro Sánchez ha infringido más de 1200 veces la Ley de Transparencia. Vamos con las otras 7 mentiras que nos quedan por ver. Temporalidad. El gobierno ha forzado a que muchos contratos temporales se transformen en indefinidos. Es más, la figura de los contratos fijos discontinuos, cuya cantidad en España es ocultada, ha provocado que muchas personas se encuentren sin trabajo y cobrando el subsidio de desempleo, pero no figuran en las estadísticas de empleo. Es decir, ha aumentado el paro, pero lo ocultan. Y da igual que lo oculten, si es muy fácil saberlo. ¿Cuánta gente hay afiliada ahora en la Seguridad Social y cuánta gente había hace unos años? Si ahora hay menos, es que hay menos personas empleadas. Punto. Pedro Sánchez podrá decir misa a los de Davos o a los españoles. La realidad es que hay menos gente con empleo. Sobre esto precisamente versa la tercera mentira. El dirigente afirma que ha creado más de 2 millones de empleos, pero por el maquillaje estadístico que existe con los fijos discontinuos. Y la cuarta mentira es que el trabajo es en sectores de alto valor añadido, cuando justamente es en el sector industrial donde más empleos se han destruido, con lo cual esto es otra mentira de Pedro Sánchez. Y ojo, que vamos por la mitad, y os recuerdo que estas 8 mentiras han sido en solo 30 segundos, yo creo que ha batido un récord. El presidente presume también de que España ha crecido por encima de la media de la eurozona. El problema es que el dirigente no tiene en cuenta que en 2020 la economía española fue la segunda que más cayó entre los 40 países del Eurostat. Y ahora os voy a hablar del efecto rebote del gato muerto. Se entiende por rebote del gato muerto el comportamiento en el que los mercados, tras una caída importante, experimentan una subida en un determinado momento de tiempo. Sin embargo, esta subida se hace de forma poco sostenible y por tanto las caídas se suceden de nuevo. El PIB de España cayó en 18,5. El dato que nos interesa es el que os voy a enseñar ahora. Los salarios reales y la productividad llevan estancados 30 años en España. Sí, por ley podrán subir el salario mínimo interprofesional. ¿Pero cuánto han subido los alimentos y el resto de bienes? ¿Cuántos han encarecido los servicios? ¿Cuántos impuestos pagábamos antes y cuántos impuestos pagamos ahora? Ellos por ley podrán fijar el salario que les dé la gana. La realidad es que somos más pobres, y de eso se da cuenta cualquiera que tenga ojos en la cara. Vamos a continuar con las mentiras. Las instituciones no han cesado de reducir las expectativas de crecimiento para España. Sánchez dice: hemos sido uno de los primeros países de Europa en conseguir reducir la inflación. Sin embargo, el país fronterizo Portugal ya ha conseguido la estabilidad de precios al reducir su tasa de inflación al 1,8%, mientras España lleva meses atascada por encima del 3%, superando la media de la eurozona. No dice la verdad ni aunque le paguen. Pero otra cosa es que la inflación no es que baje, la inflación es acumulativa. ¿Qué quiere esto decir? Que en todo caso dejará de seguir aumentando. No que se vuelva a los precios de antes de que iniciásemos la espiral inflacionaria. Y la inflación hace que el Estado recaude más, pero que el poder adquisitivo baje y que los ahorros bajen. Pero no van a dejar a nadie atrás, el gobierno de los de abajo sí. Séptima mentira. España ha aumentado su inversión extranjera. La inversión extranjera en España cayó entre enero y junio de 2023 un 26,6%. Y por último, el presidente defiende que las empresas han alcanzado beneficios récord, cuando en realidad las intervenciones del Ejecutivo han provocado grandes caídas en las cotizaciones. Por ejemplo, Nadia Calviño declaró el pasado 31 de agosto que no descartaba prolongar el impuesto extraordinario a la banca. Las declaraciones de la dirigente tuvieron efecto sobre la bolsa y el sector bancario protagonizó un descalabro bursátil que llegó a superar caídas del 9% en una sola semana. Y es que esta es la estrategia de Sánchez: miente que algo queda. Hoy digo 20 mentiras, cuela una. Mañana digo otras 20, cuela otra. Para el 20º día me han colado las 20. Y como para colmo buena parte de los medios de comunicación son terminales mediáticas del PSOE, pues al final termina colando porque lo que no se ve no existe, y en la mayoría de los medios de comunicación no se rebaten las mentiras del amadísimo líder del PSOE. Y yo imagino que después de ver este vídeo os pasará lo que a mí, que sentís envidia sana de los argentinos. Y se suele decir que las comparaciones son odiosas, pero también son necesarias. Lince TV, política y noticias.